Bienvenidos a nuestro primer capítulo de la serie de webinars Aprendizaje a Distancia. Yo soy Natalia León Amador, voy a ser su host el día de hoy. Soy Apple Distinguished Educator, maestra en Desarrollo Pedagógico Digital, orgullosa mamá de Violeta y esposa de Pedro, y me gusta pensar que soy una intellectual rockstar, aunque todo el mundo les dice nerds. El día de hoy vamos a tener una sesión de 30 minutos para compartir y 10 minutos de preguntas y respuestas. Así que los invito a estar muy atentos porque esto va a ser un poquito interactivo y necesito que estén con todos sus sentidos en la presentación. Vamos a tener 4 objetivos principales. El primero es definir los modelos de aprendizaje a distancia. Después definiremos los tipos de implementación de aprendizaje a distancia. Compartiré mejores prácticas. Y finalmente cerraré con unos recursos que les quiero dejar para que sean exitosos en su aprendizaje a distancia. Ahora, ¿qué es el aprendizaje a distancia, no? He oído hablar como un poquito de todo. Personas que le dicen a distancia, otros que le dicen remoto, algunos hasta le han dicho en casa, incluso homeschooling, e-learning, he escuchado por ahí. Pero realmente lo que tenemos que tener muy en cuenta es que lo que estamos haciendo es adaptarnos a una emergencia mundial. Estamos tratando de que nuestro aprendizaje, el proceso de escolaridad continúe dentro de la contingencia mundial y nos podamos adaptar a ella. Es por eso que me gusta pensar en que hablamos de un aprendizaje a distancia por emergencia. No es un aprendizaje a distancia diseñado inicialmente de esa forma, sino que lo estamos adecuando a la contingencia mundial. Ahora, todos, sin importar cómo le quieran llamar a la estrategia como tal que están utilizando los colegios y universidades e incluso jardines infantiles, hay unas características que se mantienen a lo largo de todas las instituciones. El primero es que es una respuesta a la contingencia mundial. Sabemos que no es permanente, nuestra ilusión es que volvamos al escenario presencial de las clases en donde compartimos el espacio físico con los estudiantes. Buscamos la continuidad de la escolaridad de los niños. También es una estrategia para apoyar a las familias durante la cuarentena o distanciamiento social. Incluye un currículo que ya sea que esté adaptado parcial o totalmente para ser ejecutado de manera remota o a distancia. Es coordinado por una institución educativa y hay un acompañamiento del profesor de diferentes formas de acuerdo a cómo cada uno los haya implementado, pero siempre se cumplen estas características en común. Ahora, yo sé que la expectativa cuando se declara esta cuarentena fue pues todos vamos a transformar un currículo diseñado para ejecutarse presencialmente en una semana. Algunos colegios y jardines estuvieron un poco, incluso universidades ya tenían algo preparado para que sucediera de forma más orgánica, previendo algunas circunstancias como las del paro, los paros en Colombia el año pasado, pero realmente nunca pensamos en tener que transformar todo el currículo que nos quedaba. Entonces, para algunas personas fue un choque de domingo a lunes, para otros fue de una semana, para algunos fueron como preparándose un poquito más, pero la expectativa fue muy diferente a la realidad. Porque es que la realidad es que todos estamos aprendiendo a transformar un currículo que fue diseñado para ejecutarse presencialmente. Las características, y por esto varía del home learning y del homeschool, y varía del e-learning, es porque nosotros diseñamos algo, nos sentamos a planear el año escolar con unas características muy diferentes a las que estamos enfrentando en estos momentos. Entonces se ve algo como así. La verdad fue que cuando yo me fui para la casa convencida de la cuarentena, fue como empecé convencida de que esto iba a ser algo muy lograble para todo el mundo y me fui dando cuenta al pasar de los días que se veía un poco más así, entrando cada vez un poquito más en crisis por la cuarentena, por la necesidad de compartir con otros, porque extraño a mis profesores, porque extraño ver la cara de los estudiantes y porque definitivamente la forma de trabajar es completamente diferente como profesores. Entonces, quiero compartirles unos cuantos modelos de implementación y decirles, tranquilos, todo va a estar bien. Hashtag todo irá bien. ¿Vale? Algunas de las cosas que son importantes para que pensemos cuando hablamos de modelos de implementación de aprendizaje a distancia es cómo van a suceder esas clases. ¿Van a ser sincrónicas, asincrónicas? ¿Vamos a evaluar? ¿No vamos a evaluar? ¿Vamos a tener un horario? ¿No vamos a tener un horario? ¿Vamos a seguir con el currículo
¿El currículo se va a adaptar? ¿Va a haber algún cambio? ¿Cuál va a ser la estructura de las clases? ¿Van a durar 20, 30, 40, 50, 70 minutos? ¿Cuál va a ser el tipo de acompañamiento? Y es para que reflexionemos mucho al respecto, porque a pesar de que el no tener estas cosas claras desde un principio sí hacen parte fundamental de lo que debemos tener absolutamente claro para comunicar esas expectativas a los padres de familia, a nuestros profesores, con los demás directivos, es decir, tener un plan. Y sin importar si la cuarentena va a durar 15, 20, 30 días, si va a durar 2, 3 meses, sí es importante estar preparados para cualquiera de las situaciones. Pero no solamente son esas las bases, también tenemos que pensar en la proporción de profesor por número de estudiantes. Vamos a tener un profesor dictando clase o dando clase a 40 niños, a 50 niños, a 20 niños. ¿Cuál va a ser ese tipo de acompañamiento que va a hacer el profesor? ¿Cuáles van a ser el tipo de tareas que nuestros estudiantes van a hacer de manera asincrónica? ¿Cuál va a ser el rol del estudiante? ¿Qué esperamos que él haga? ¿Y cuál es también el rol del padre o del cuidador? Todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer para reflexionar sobre nuestro modelo de implementación. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para desarrollar un modelo de implementación? Primero, tenemos que pensar en si nuestro enfoque va a ser sincrónico o asincrónico, qué va a suceder con la evaluación, qué va a pasar con el horario, qué va a pasar con el currículum, cuál va a ser la estructura de las clases, cuál va a ser el tipo de acompañamiento que va a brindar el profesor, cuál va a ser la proporción de estudiantes por profesor, el tipo de acompañamiento que nos va a brindar el profesor a padres de familia y estudiantes, cuál va a ser el tipo de tareas asincrónicas, si van a verlas, cuál es el rol del estudiante, qué es lo que esperamos de él, y finalmente, cuál es el rol del padre y del cuidador. También quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Cuál es el tipo de instrucción que nosotros queremos llevar a cabo durante el plan de aprendizaje a distancia? Porque no es lo mismo hablar de hacer un webinar, por ejemplo, como en este caso, en donde es completamente o es principalmente expositivo, porque vamos a tener un poquito de interacción, a pasar a una expectativa de instrucción en donde hay una colaboración entre los pares, hay colaboración entre maestros, o hay un enfoque explorativo en donde queremos que los niños hagan exploración, indagación a través de las clases, o finalmente lo queremos enfocar en solamente practicar lo que ya sabemos que nuestros estudiantes han logrado anteriormente. Pregunta súper importante. ¿Qué va a pasar con el currículum? ¿Van a seguir haciéndolo completamente? ¿Lo van a seguir? ¿Lo van a terminar? ¿Van a adaptarlo? ¿Van a hacer el 0, el 10, el 15% del currículum restante? La verdad, voy a ser muy sincera. ¿Cuál es la mezcla perfecta? Creo que nadie la tiene. Podemos tener varios criterios. Aquí les tengo 5 en esta tablita. Y el colegio A puede decidir que para ellos la mezcla perfecta es hacer todo de manera asincrónica, continuar evaluando como siempre lo han hecho, mantener el mismo horario y seguir con el currículum como lo tenían establecido. Pero quizás para el colegio B la posibilidad de evaluar es cualitativa, van a usar un ambiente mixto de sincrónico y asincrónico y van a crear un horario nuevo. De pronto para el colegio C van a manejar un aprendizaje también, un escenario mixto en donde tienen sincrónico, asincrónico, un horario nuevo y van a seguir el 70% del currículum. O de pronto es un colegio D en donde pues tienen un horario para reunirse y para hacer tareas, pero no hay ni evaluación ni tampoco hay un seguimiento e implementación del currículum. Entonces, lo que queremos es invitarlos a que cualquiera que sea el plan que ustedes diseñen, responda a las necesidades de su comunidad educativa. ¿Por qué? Cuando los padres firman un contrato literalmente con las escuelas, con los colegios, lo están haciendo convencidos de que la filosofía educativa concuerda con sus principios también. Es decir, que lo que les hemos estado brindando de manera presencial se tiene que extender a estos planes de aprendizaje a distancia. Entonces, quiero invitarlos a hacerse unas preguntas para reflexionar
definir o evaluar incluso sus planes de aprendizaje a distancia si ya los están implementando. Quiero que empiecen por la base. ¿Cuál es su visión sobre la educación? ¿Cuál es la visión que ustedes como colegio predican y le han compartido a su comunidad educativa para que se fidelicen a ustedes? ¿Qué es lo que qué es lo que los caracteriza a ustedes? ¿Qué tan importante es el contacto de sus estudiantes con el profesor para su salud emocional y para el aprendizaje? ¿Cómo vamos a implementar el currículum planeado? ¿Hay necesidad de hacer adaptaciones, recortes, mantenerlo igual? ¿Cómo podemos evaluar en aprendizaje a distancia? ¿Vamos a evaluar en aprendizaje a distancia? ¿Qué tanto acompañamiento del profesor quiero brindarle a mis estudiantes? Porque todas estas preguntas les van a ayudar a definir cada uno de los criterios. Y no se preocupen que les vamos a dejar esta información, la van a poder recibir más tarde directamente en sus correos. Así que no se vayan a ir. ¿Qué tipo de acompañamiento le va a brindar el profesor? No es solamente cuánto tiempo, sino qué tipo de acompañamiento va a ser. ¿Va a ser una guía en el aprendizaje? ¿Va a ser un ancla emocional para el grupo de clase? ¿Cuántos estudiantes va a tener el profesor? ¿Lo va a hacer de manera simultánea o asincrónico? Son muchas y solo les voy a compartir unas cuantas en nuestra presentación porque quiero que se enfoquen en lo que considero que es lo más importante y son las relaciones humanas. ¿Qué tipo de tareas van a realizar los estudiantes de manera sincrónica? ¿Qué es lo que les vamos a pedir a los niños que hagan? Ya sea de manera sincrónica o asincrónica, ¿qué es lo que esperamos de ellos? ¿Cuál será el rol del padre o el acompañante? El componente humano es quizás lo más importante de cualquier plan de aprendizaje a distancia o incluso en el teletrabajo. ¿Qué es lo que sucede con nosotros en un ambiente de cuarentena, de desconocimiento sobre cuál es el futuro, en un cambio radical sobre nuestras rutinas, nuestras formas de socialización con otros? ¿Y qué mecanismos vamos nosotros como colegios a desarrollar en nuestro plan de aprendizaje a distancia para apoyar la salud emocional de nuestros estudiantes, maestros, directivos? Y no quiero que me dejen de lado al equipo de IT. ¿Por qué? Ellos son las personas que han estado soportando el servicio al cliente más importante en estos momentos, es el que está brindando el equipo de IT. Entonces no los podemos dejar a un lado y por favor no piensen que los maestros y los directivos no necesitan tampoco apoyo. Ellos también necesitan mucho apoyo porque han sido momentos de muchísimo estrés y de reaccionar y tomar decisiones muy difíciles en más de un sentido. ¿Qué necesitan los profesores para ser exitosos en su implementación? No es solamente los materiales, sino también qué capacitación necesitan, qué tipo de apoyo le podemos brindar del equipo de IT, de parte de los directivos. Necesitan tener reuniones así sea tomarse el café con sus compañeros. También qué van a necesitar los padres para cumplir con su rol, porque cambió completamente el rol del padre, de pasar de tener parcialmente una responsabilidad en el acompañamiento del aprendizaje de sus hijos, ahora van a tener un rol muy activo en el aprendizaje de sus hijos. ¿Y qué van a necesitar nuestros niños para cumplir con las expectativas? ¿Los hemos preparado para las expectativas que queremos dejar sentadas? Tenemos que pensar mucho en qué hemos hecho y qué tan preparados van a estar nuestros niños, porque lo más importante es que nuestros niños estén bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como profesores, maestros, directivos, equipo de IT para garantizar que nuestros niños estén bien durante este plan de aprendizaje a distancia? Ahora, con esas preguntas que les dejo para diferentes modelos de implementación, quiero pasar a hablarles de las mejores prácticas que se han hablado en los diferentes tipos de implementación. Tenemos colegios, universidades y jardines que han decidido tener algunas clases sincrónicas, algunas clases asincrónicas, otros tienen su horario totalmente sincrónico a través de herramientas y plataformas de videollamadas. Algunos solamente se ven una vez al día, otros se ven una vez a la semana. Todo depende, y vuelvo a hacer mucho énfasis en esto, en qué es lo que ustedes
tienen como comunidad, han preparado a su comunidad para ser capaz de hacer y cuáles son las promesas que ustedes le han hecho a su comunidad con respecto al proceso de aprendizaje de sus hijos. Dentro de cualquier escenario existen unas mejores prácticas que les quiero compartir el día de hoy, avaladas por Harvard Educational Review, y es lo que ellos incluso están haciendo en la universidad. Siempre hablo de esto, el foco debe estar en la pedagogía y no en la plataforma. La plataforma es una herramienta, por supuesto nos va a permitir unas u otras cosas, pero el foco siempre debe estar en la pedagogía y no en la herramienta. Así que dedíquenle el tiempo que necesiten para la plataforma, pero no dejen de lado la pedagogía. Establezcan expectativas y normas claras y, no sé si se acuerdan, y definen los objetivos de aprendizaje. Supremamente importante para todos nuestros niños y todas las personas que nos acompañan, pues esto es lo que nos va a orientar y poder hacer una lista de chequeo al final y repasar si realmente cumplimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Usen todas las opciones que sus plataformas de videollamadas y de interacción les ofrezcan. Va a ser una gran oportunidad de experimentar dentro de esas videollamadas, pero además de las videollamadas quiero invitarlos a que se arriesguen a hacer cosas que nunca han hecho antes. ¿Por qué? Porque al ser un escenario nuevo para todos, va a ser mucho más fácil que sus estudiantes lo acepten y se amolden también, les permitan ese aventarse al error y al riesgo. Así que los invito a experimentar y a reinventarse también como profesores. ¿Se acuerdan de esto? Lo primero que hice fue establecer las expectativas y las normas claras. ¿Por qué? Porque quiero que tengan muy presente de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Listos? Es importante que siempre empiecen sus clases dejando muy claro cuáles son los objetivos de aprendizaje de esa clase, o cuáles son las temáticas, o cuál es el contenido que van a compartir. Y es importante volver a tocar base sobre esto en una próxima ocasión para verificar si realmente cumplieron con eso. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la interactividad? Una de las cosas que a mí más me gusta es interactuar tal cual con las personas, y por eso ahorita en estos momentos voy a abrir una votación para que ustedes puedan hacer parte de este seminario. No quiero solamente estar hablando, sino que también quiero recibir su input. Entonces les voy a abrir la votación en estos momentos. Listos, para que me cuenten un poquito de ustedes también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aparte de establecer una votación, pues yo puedo pregrabar algo para mis estudiantes. Las voy a invitar a que, como yo, encuentren algo en su casa, que los describa para que puedan compartirlo con sus estudiantes. En mi caso, este pequeño recordatorio que llevo en todas partes para recordarme que tengo un superpoder y es que soy profe. Y miren que no es perfecto. No lo quise ni recortar, simplemente fue la primera toma y estuve el recordatorio que me recuerda, pero no importa, porque realmente no se trataba de eso, se trataba de yo compartir algo real sobre mí y como cambiar un poquito la dinámica. Ese video lo hice literalmente en 30 segundos en una aplicación gratuita que les ofrece el sistema operativo iOS, que se llama Clips, en donde nos ofrece un fondo virtual y música gratuita y subtítulos y de muchas cosas más. Se las recomiendo un montón. Entonces podemos pregrabar algunos clips para los niños o para profesores, como en este caso. Podemos practicar el material que vamos a compartir. Esta no es la primera vez que yo hablo. Esta conversación no es la primera conversación que tengo con el computador. Y algo que es súper importante es que siempre estén visibles para que ustedes sean un punto de referencia para sus estudiantes, pero idealmente también que ustedes puedan ver a sus estudiantes, porque el lenguaje corporal nos va a decir mucho de su bienestar y su enganchamiento en nuestra clase. Ahora, como ahorita podemos usar votaciones, preguntas en el chat, que por favor los invito a hacerlo aquí abajo, en preguntas y respuestas, la pizarra, secciones de grupo como estrategias de enseñanza. Todo depende de la plataforma que ustedes decidan usar. Todas estas que les estoy mencionando están disponibles en Zoom
y es definitivamente, como lo estamos viendo hoy, una herramienta increíble para conectarnos en la distancia. Pero, por favor, en el momento de elaborar su material, los quiero invitar a dejar de hacer Jurassic Point y ojalá que esta oportunidad del plan de aprendizaje a distancia sea el momento en donde vamos a poder declarar la extinción de las presentaciones aburridas, porque no hay nada peor que aprender en el aburrimiento. Qué rico es aprender cuando tenemos una conexión con nuestra audiencia, cuando usamos el humor para apoyarnos y divertirnos y definitivamente ir un poquito más allá. Súper importante. ¿Por qué hablamos de elaboración de material? Porque nadie conoce a tus niños mejor que tú. Ustedes ya tienen una relación establecida. Tienen la oportunidad de conocer a sus estudiantes, de leer sus necesidades en el día a día. Ya saben qué han aprendido, cómo lo han aprendido, qué necesitan aprender en estos momentos y también cuáles son sus diferentes necesidades en ese proceso de aprendizaje. Y por favor, usemos animaciones, colores, plantillas, de los cuales les vamos a mandar una gran cantidad de recursos, de plantillas de todo tipo, mapas, infografías, que pueden usar para, si no son diseñadores, arriesgarse a hacerlo. Y por supuesto, incluyan su toque personal. Cuéntenle a sus estudiantes algo de su historia. Yo, por ejemplo, ya les conté que tengo una hija llamada Violeta. Les he hecho aquí un par de chistes, me he expuesto un poquito, les he mostrado cosas de mi casa, porque quiero que ustedes también sepan quién soy yo. Para mí es importante y hace toda la diferencia entre una conexión con nuestra audiencia o no. Incluso en cine, cuando hablamos de guión, de las cosas más importantes es generar esa conexión emocional con la audiencia. Entonces, atrévanse a compartirles quiénes son ustedes. Ya los conocen de todas maneras, entonces ahora compártanles un poquito más. Y ahora, ¿qué podemos hacer en el caso de educación física? Yo me siento supremamente orgullosa de los profesores de educación física porque han hecho y deshecho cosas que digo, wow, qué orgullo de profesores porque han sido supremamente creativos, asertivos, propositivos y han elaborado algunas cosas como las que les quiero compartir hoy. Han hecho clips de 1 minuto, de 30 segundos para enviarlo a sus compañeros de cómo hacer una pausa activa. En sus clases en vivo han invitado a las familias a hacer ejercicio juntos. Usan las cosas que tienen en la casa, entonces la botella, la toalla, el sofá, el cojín, la silla. En China, por ejemplo, empezaron a hacer rutinas de ejercicio para los ojos porque nuestro tiempo de exposición en pantalla, ya seamos adultos o niños, se ha aumentado. Entonces ha sido un excelente acercamiento del cómo también hacemos esa profilaxis para nuestros ojos que han tenido que asumir esta nueva carga, ¿no? Y quiero invitarlos a que, pensando en la elaboración del material, porque ustedes tienen esa conexión especial con sus niños, atrévanse a hacer videos. Vean las rutinas de pilates, yoga, HIIT y otros tipos, incluso CrossFit, que son supremamente populares en YouTube, y aprendan de cómo ellos hacen las cosas. Y después creen sus propios videos. No es lo mismo cuando un niño ve a su profesor que ver a una persona extraña decirle qué tiene que hacer. Entonces, los invito mucho a que a sus profesores de educación física los apoyen porque tienen el reto, de los retos más grandes los han tenido los profes de educación física y han sido supremamente creativos, como en este caso. Este es un tutorial para los chiquitos que podemos decir, bueno, de pronto no van a estar listos para seguir unas instrucciones o seguir una rutina, pues es que podemos hacer juegos con ellos. No tiene que ser solamente una rutina de ejercicio o un juego que se hace de manera grupal. Podemos jugar con las cosas que tenemos disponibles en la casa. Miren, botellas, una raqueta de tenis. De pronto, si no tengo raqueta de tenis, puedo inventarme una. Y estas son diferentes opciones que podemos hacer. Pero por supuesto, el de las grandes cualidades del ser humano es su capacidad creativa. Entonces, pues me muero por saber qué otras cosas van a hacer.
Si quieren tener recursos para educación física, les recomendamos mucho que accedan a Caron Learning, a Shape America y a Open, que tienen ya materiales listos, tienen clases de educación física para ser entregadas de manera digital, planeaciones, etcétera, que los va a invitar y a inspirar en cómo hacer sus clases de educación física. Y los otros que tienen un reto muy grande es los profes de laboratorio. Entonces, los quiero invitar que para experimentos simples lo hagan de la manera conjunta con la familia. También pueden crear videos demostrando experimentos que ustedes hacen con productos caseros. Y en el caso de los estudiantes de bachillerato, los invitamos a usar las simulaciones complejas que están disponibles en los laboratorios online que ofrece PhET de la Universidad de Colorado y Cubes. Son muy buenos recursos que los estudiantes a los que pueden acceder de manera segura y por supuesto de muchísima calidad. Pero no solamente eso. ¿Cómo podemos interactuar o cómo podemos aprovechar el iPad que tienen nuestros niños para ir un paso más allá? Los invito a descargar apps de biología, física, química a través del App Store y explorar estas tres áreas a través de la realidad aumentada, a través de videos y simulaciones en el iPad, y van a transformar su visión de lo que puede ser el corazón latiendo o su visión de cómo crece una planta. Entonces, esta lista de aplicaciones como las que vemos aquí se las vamos a compartir. Se las haremos llegar a su correo, ya han sido curadas para ustedes. Entonces, quiero compartirles un poquito más de qué recursos podemos utilizar en nuestro plan de aprendizaje a distancia. Quiero empezar hablando de las plataformas. Por supuesto, sé que ya muchos de ustedes conocen nuestro amigo Zoom. Les quiero presentar también a Jitsi, que es la plataforma de videollamadas que han usado también mucho en China para continuar con el aprendizaje a distancia. Y les quiero presentar a mis dos amigos del centro, que son supremamente importantes en estos momentos porque nos brindan unas ventajas que no tendríamos de otra forma. El Apple iCloud Drive, que en estos momentos nos ofrece 200 gigas de espacio libre para estudiantes y maestros también, y es posible acceder a eso a través del Apple School Manager. Si quieren más información de eso, me lo dejan aquí en las preguntas y los contactamos hacia el final del webinar para ofrecerles más información de cómo lograrlo. Estas plataformas en el iCloud Drive es donde vamos a poder guardar nuestras fotos, nuestros trabajos, hacer colaboración en documentos en vivo, en keynotes en vivo. En Jitsi vamos a poder conectarnos con otras personas sin registrar nuestros datos, y en Zoom vamos a tener muchas opciones de cómo interactuar dentro de una videollamada. También existen los Learning Management Systems, que me imagino que algunos de ustedes ya los conocen, como Edmodo, que es bastante popular, que tiene bastantes años también andar corriendo por ahí, Canvas, Talent y Schoology. Estos Learning Management Systems permiten que ustedes tengan una clase en donde pueden alojar a sus estudiantes, alojar actividades y además evaluar esas actividades para hacer un seguimiento. Son herramientas fundamentales para que podamos hacer el seguimiento de manera remota o a distancia con nuestros niños. También para el equipo de IT existe el Mobile Device Management System y existen muchísimos. En particular les quiero mencionar a tres: Jamf, Securely y Mosile. Si quieren información sobre cómo utilizar un Mobile Device Management System, también porfa nos pueden escribir aquí abajito en preguntas y respuestas para darles apoyo a su equipo de IT sobre cómo administrar los dispositivos de administración y de estudiantes para hacer cosas como enviarles aplicaciones, establecer restricciones de contenido, habilitar el control escolar, lo llamo yo porque no es parental, sino lo que hacemos en el colegio para proteger a nuestros estudiantes de contenido no apto para menores de edad durante el horario escolar, por supuesto. Aplicaciones.
Esto es lo que más hemos visto en línea y yo no quiero demorarme mucho aquí porque sé que a mí también me han llegado, tranquilos, me han llegado muchísimas listas de tipos de aplicaciones, aplicación para esto, aplicación para lo otro, aplicación para A, B, C, pero la verdad quiero que vuelvan a pensar o retomemos esto que decía anteriormente y es, pensemos en la pedagogía y no en la herramienta o en la plataforma. Pensemos en cómo nos conectamos con nuestros niños, cuál es esa estructura de la clase, qué les vamos a pedir que logren durante la clase. Yo soy amante, apasionada de iWorks que les estoy mostrando aquí, incluso cómo podemos usar FaceTime para hacer debates colaborativos, clips para crear pequeños momentos como My Superpower is I'm a Teacher, incluso iMovie o GarageBand para animar y para darle vida y sonido a nuestras ideas. Los invito a conocer las nuevas funciones de iWorks porque de verdad ahora van a encontrar, yo estoy feliz porque estoy estrenando plantilla de Keynote y quiero invitarlo a que conozcan también las plantillas de Pages para crear libros, para que sus niños puedan crear ebooks. Aprovechenlas porque son gratis, no tienen ningún costo y están súper, súper bonitas. Y algunas otras apps que les quiero compartir, tranquilos, se las voy a mandar, no tienen que tomarle foto a la pantalla, pero todas estas apps son de las que yo considero mis favoritas. Hologo, que es la primera a su izquierda, es de realidad aumentada y trae información para todos, para un gran número de áreas. En realidad aumentada en el iPad, es maravillosa. Por supuesto, Swift Playgrounds para aprender programación, Flipgrid para crear contenido entre los estudiantes y compartir con comunidades educativas de todo el mundo, Seesaw Class para tener un portafolio digital que nuestros niños puedan hacer en casa y nosotros como maestros brindarles retroalimentación. La familia de Khan Academy, ya sea para los chiquitos con Khan Kids o para los grandes con Khan Academy. Soccer Students para hacer evaluación y por supuesto uno de mis grandes favoritos, el BBC Civilizations, para que recorramos el mundo y no nos sintamos encerrados, sino que podamos tener la oportunidad de viajar y de aprender sobre nuestro pasado. Ahora, vamos a llegar hasta acá. Quiero decirles nuestras fuentes para hacer este webinar. Es la UNESCO, Harvard Educational Review y EDUCAUSE Review. Son 3 fuentes maravillosas para que ustedes puedan después revisar con tiempo. Estas memorias se las haremos llegar y quiero que de verdad en estos momentos aprovechemos para de lo que hemos conversado podamos hacer un poquito de Q&A, de preguntas y respuestas y pues acompañarlos un poquito en este proceso y en este plan de aprendizaje. Queremos también ofrecerles nuestra asesoría. Tenemos Apple's Distinguished Educators que se han unido de Colombia y de México para brindarles pequeñas asesorías sobre diferentes cosas, cómo usar creatividad, cómo hacer programación en el aula, ya sea en plan a distancia, cómo diseñar keynotes para aprendizaje, etcétera. Muchos temas y pues yo quiero particularmente darle las gracias a ellos por ofrecerles este espacio y esas mini asesorías son sale del corazón de todos los ADs, no tiene ningún costo, lo hacemos con todo el cariño y la pasión que tenemos por la educación. Al final les compartiremos el link en donde pueden solicitar esas asesorías y en estos momentos entonces abro a preguntas. Esta soy yo, @educarconnati, en donde me pueden seguir en mis redes, ya sea en Twitter o en Instagram. Entonces, vámonos a las preguntas. Estos son algunos recursos que les vamos a enviar a su buzón. Vuelvo a darles las gracias por asistir. Sé que deben estar muy cansados porque las jornadas están muy largas, pero en su buzón van a tener un iBook de aprendizaje a distancia en donde les mostraremos los modelos, reflexiones y recursos ahondando sobre esto que hemos conversado el día de hoy. Van a tener plantillas de Keynote, van a encontrar la curación de apps que les recomendamos para las diferentes edades, fluxogramas de modelos de implementación, listas de chequeo para evaluar sus planes, entre otras cositas más. Entonces, si no se habían registrado para el webinar y entraron ahorita, los invito a que nos dejen su correo en la encuesta que saldrá al final para que nosotros podamos hacerles llegar los recursos.
Y aquí están cada una de las cositas que van a ir en su ebook. Y quiero invitarlos a nuestros próximos webinars. La próxima semana, el 8 de abril, tendremos cómo hacer aprendizaje a distancia para preescolar, que sé que es una de las cosas que más me han preguntado y que nos tiene muy angustiados en cómo seguimos acompañando a estas familias que también están teletrabajando. El 16 de abril, día que cumple mi mamá, vamos a hablar sobre cómo estimular la producción infantil. Y finalmente, el 23 de abril cerraremos nuestro primer ciclo de webinars sobre aprendizaje a distancia, hablando de evaluación. Esperamos que nos quieran acompañar, que nos acompañen en nuestros próximos webinars y lo pueden hacer inscribiéndose aquí en etnovating.com y les haremos llegar todos los pasos a seguir para que se vuelvan a conectar a nuestros webinars. Y finalmente, pues quiero darles las gracias por asistir a este aprendizaje a distancia 101. Espero que les haya servido, que les haya dado un poco de claridad y quiero terminar felicitándolos porque sé que ha sido un reto gigante asumir un cambio tan rápido y lo han hecho con un amor y un cariño. La comunidad educativa se ha unido para salir adelante y sacar adelante a nuestra sociedad y creo que eso se merece un súper aplauso. Así que muchísimas gracias por su amor y dedicación por la educación y nos vemos pronto.